Bien, son las 7:01. Voy a esperar hasta las 7:05, como siempre, y si no, voy a dejar grabada la clase. Así que vamos a esperar hasta las 7:05 para partir. Entonces vamos a poner pausa aquí. Bien, ya. Ah, Oscar, ¿cómo le va? Había llegado. Hola, profesor, ¿todo bien y usted? Bien, había esperado un poquito para partir. ¿Vio la nota? No, no revisaron nota. A ver, Ya, sacaste un 7 ¿en en serio? la prueba. Buena. Sí, pues así que felicidades. Sirvieron la guía, gracias, profesor. Sí, y estoy con poca señal aquí. Oye, lo escucho súper bien. Ya, es que de repente me puedo conectar con mi celular, a lo mejor. A ver, voy a intercambiar la señal, no sé, por qué me está saliendo muy pequeñito aquí. Ah, ya. Espérame, voy a intentar, voy a salir, voy a volver. Vale, profesor, lo O espero. me escuchas bien, ¿verdad? Yo lo escucho Bueno, súper. ya entonces dejémoslo así, pues para que voy a innovar. Cualquier cosa me avisa, ¿ya? Cuando las cosas Claro, cuando las funcionan, hay cosas que funcionan. dejarlas. Exactamente, ese es un principio filosófico. Uno lo Exacto. aprende con la IA. Ya, amigo Oscar. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es la clasificación de las fuerzas, los tipos de fuerzas que hay. La última clase vimos las leyes de Newton, ahora vamos a ver la clasificación de las fuerzas, que son fuerzas de acción a distancia y fuerzas de contacto o según su naturaleza. Eso vamos a ver y Perfecto. vamos a hacer algunos ejercicios. Yo estoy haciendo un curso paralelo que es online, que semana por medio tiene sesiones, ¿ya? Y la última sesión hice ejercicio, así que la voy a subir a YouTube y les voy a enviar el link para que vean Ah, buenísimo. ejercicios, porque allá se hacen tutorías de ejercicios nomás. Y Perfecto. vamos a la par con esta sesión. Gracias, Pero profesor. aquí Yo voy tenemos a que revisar los hacerlo, ¿ya? ejercicios. Súper. Bien, entonces, amigo Oscar, voy a dejar de compartir y Ya, partimos con la materia. empecemos nomás. Y me va respondiendo, porfa, cuando pregunte. Por supuesto. Ya, vamos. Démosle entonces aquí compartir pantalla. Toda la pantalla se está grabando también. Perfecto, se está grabando. Ahí se supone que estás viendo mi PC. Entonces Sí, vamos a... Esta es la semana 8, ¿verdad? Sí. semana 8. Entonces estamos a 28 de noviembre, semana 8. Entonces vamos a poner aquí. Vamos a poner... Este es viernes 28 de noviembre. Y en la semana 8. Entonces lo que vamos a ver ahora es la clasificación de la fuerza. Eso es lo que vamos a ver en esta clase. Entonces son clasificación de la fuerza. Obviamente vamos a hacer aplicación de lo mismo, clasificación de las fuerzas. Entonces la clasificación de las fuerzas se puede hacer de diversas maneras. Siempre las clasificaciones se pueden hacer de muchas maneras. Uno puede clasificar los entes, por ejemplo, las personas se pueden clasificar de acuerdo a su educación, de acuerdo a su nacionalidad, de acuerdo a si son los deportes que practican, de acuerdo a la comuna en que viven, en fin, de muchas maneras. Y lo mismo pasa con las fuerzas, pues se pueden clasificar de muchas maneras, pero hay dos que son las principales. ¿Ya? Entonces, la primera forma es según su naturaleza. Entonces, según su naturaleza, se pueden clasificar, por ejemplo, en fuerzas mecánicas, que son las que estudiamos en este curso. Dentro de las fuerzas mecánicas, por ejemplo, encontramos el roce. ¿Mm? El roce es una fuerza mecánica, un empujón, empujar un objeto, tirar de una cuerda, ¿ah? Un resorte. Estas son fuerzas mecánicas, ¿ah? Fuerzas que generan un engranaje. Tenemos también la fuerza de gravedad.
la fuerza de gravedad, que es la fuerza con que se atraen las masas entre sí. Si yo tengo dos cuerpos masivos, este cuerpo tiene una masa M1 y este cuerpo tiene una masa M2, estos cuerpos siempre se van a atraer por fuerza de gravedad. Siempre hay una fuerza de gravedad, F, y esta va a ser menos F, le vamos a poner sub G, que es la fuerza de gravedad. Se atraen. Ahora, pueden actuar otras fuerzas, pero siempre hay una atracción gravitacional entre los cuerpos que tienen masa. Eso lo demostró Newton y demostró que si los cuerpos se encuentran a una distancia r entre ellos, dos cuerpos puntuales, la fuerza con que se atraen, la magnitud de la fuerza, es una constante por el producto de las masas y dividida por la distancia que las separa al cuadrado. Y esa es la ley de la gravitación universal, así se conoce como ley de gravitación universal. Entonces, esta es la ley con que se atraen las masas, esta fuerza es la con que el Sol atrae la Tierra, con que la Tierra atrae la Luna y con que la Tierra atrae una manzana que cae de un árbol. Esa constante G se llama constante de gravitación universal y vale 6,67 por 10 a la menos 11, serían newton metros cuadrados partido por kilogramo al cuadrado. Cuando las masas se extienden en kilogramos y la distancia en metros, uno obtiene este valor. Es una constante chiquitita, 10 a la menos 11. Son Sí, 11 ceros que anteceden el 6. Por eso la fuerza de gravedad es apreciable cuando las masas son grandes. Tienen que ser masas del orden de 10 a 11 kilos. O sea, son gigantes. Ahí se nota. Hay otras fuerzas que son las fuerzas eléctricas. Las fuerzas eléctricas, por ejemplo. Las fuerzas eléctricas. Estas se dan, por ejemplo, cuando alguien se peina, cuando se peina el pelo, ¿ah? Con una peineta de plástico, se lo lava y el pelo atrae. O cuando uno frota una peineta de plástico con lana o en la manga y la pone sobre papeles o ceniza picado y los atrae. Esta fuerza se debe obviamente a los átomos. En el átomo hay un núcleo que es positivo, hay unas partículas con carga eléctrica negativa que lo orbitan, ¿cierto? Hay diferentes órbitas. Entonces, de ahí viene la fuerza eléctrica. Y están las fuerzas magnéticas. Las fuerzas magnéticas. En el caso de un imán, por ejemplo, o trae objetos de metal, pero no de cualquier metal, sino que fierro, cobalto, níquel y algunas aleaciones. Pero no atrae, por ejemplo, ceniza, así que es otra fuerza. No es la fuerza eléctrica, porque cuando uno se frota un lápiz de pasta, algo de plástico, una manguelana trae papelito, un imán no trae papeles. Bueno, Albert Einstein, ¿no? En la teoría de la relatividad, demuestra que la fuerza eléctrica y las fuerzas magnéticas son una sola fuerza. Entonces serían las fuerzas electromagnéticas, así se conocen. Electromagnéticas. Son como las dos caras de una moneda. Uno puede ver por un lado cara, por el otro lado sello, pero es la misma moneda. Aquí la fuerza eléctrica o fuerza magnética son de fondo una misma fuerza. Pero nosotros las vemos como distintas. Hay otras fuerzas que son las fuerzas nucleares. Las fuerzas nucleares, cuando dicen que el átomo es como un sistema solar en miniatura, ¿cierto? En que hay un núcleo con cargas positivas y hay unas partículas que lo orbitan así, como los planetas, que son los electrones que tienen carga negativa. Y cuando uno mira el núcleo atómico nos dicen, bueno, ese está formado por dos tipos de partículas, unas que tienen carga positiva, que se llaman protones, y otras que son neutras, no tienen carga y se llaman neutrones. Entonces, los protones uno representa con una letra P, le pone el signo positivo, y los neutrones
una letra N y no tienen carga eléctrica. Pero a uno nunca le dicen cómo se sujetan los protones, porque si tienen cargas positivas se repelen. Y los neutrones, además, deberían soltarse, po. Entonces, ¿qué fuerza los mantiene unidos? Bueno, esa fuerza es la fuerza nuclear, que pega neutrones con neutrones, pega protones con protones y protones con neutrones. Entonces, esa sería la fuerza nuclear. Cuando esta es una fuerza que tiene un pequeño alcance, el rango al que actúa la fuerza. O sea, me explico, si yo tengo dos protones, un protón aquí y un protón acá, la fuerza nuclear actúa a una distancia pequeñita, hasta ahí llega así. Más lejos no alcanza. Entonces, ¿qué va a haber uno? Uno va a ver que se repelen fuertemente con una fuerza eléctrica. Una fuerza eléctrica. Que se repelen porque tienen la misma carga. Habría una fuerza de atracción gravitacional porque tienen masa, pero es insignificante, así que no la vamos a considerar, es casi cero, porque tienen muy poquita masa y ahí la que manda es la fuerza eléctrica. Pero si nosotros acercamos estos protones, acercamos hasta la distancia en que actúan las fuerzas nucleares, lo cual necesita mucha energía, demasiada energía, para acercarlos tanto, porque la fuerza eléctrica es muy... Aquí los agarra la fuerza nuclear y quedan pegados. Pero igual, y así se forman los núcleos. Ahora, igual quedan pegados un protón con un protón, pasa algo. Y cuando quedan pegados los protones, es tanto lo que se repelen que un protón se convierte en neutrón. Entonces, esto queda un protón más un neutrón. Y la carga eléctrica del protón se la lleva una partícula que se llama antielectrón. Esto es antimateria, este se llama antielectrón. O se le llama positrón, así como es positivo, es un electrón, es idéntico al electrón, pero se llama positrón. Y además aparece otra partícula que se libera cuando que se llama neutrino. Ese es un neutrino. Que neutrino es como un neutrón, pero muy chiquitito, súper chiquitito, sí, que sale disparado. Antes se pensaban que no tenían masa, digo, no hace mucho tiempo atrás, en los 80. Y hay hartas teorías de su efecto cósmico, porque los neutrinos está lleno el universo de neutrinos, pero ahora se sabe que tienen masa, pero no cambian el Big Bang, quedan ideas antiguas. Ya. Bueno, estas son las fuerzas nucleares. ¿Mm? Ahora fíjense que el hecho de que un protón se convierta en un neutrón, que cambie su identidad, eso está regida por otras fuerzas que son las fuerzas débiles, así se llaman fuerzas débiles. Estas fuerzas hacen que débiles. Estas fuerzas débiles, así se llaman, hacen que las partículas subatómicas, como los protones o neutrones, transformen su identidad, así como agentes secretos. Un protón, por ejemplo, puede convertirse en un neutrón más un antielectrón más un neutrino. O un neutrón se puede convertir en un protón más un electrón más un antineutrino. ¿Y por qué este electrón positivo se llama antimateria? Eso se llama antimateria porque cuando un electrón positrón se encuentra con un electrón se atraen porque tienen cargas distintas, pero empiezan a bailar al caer en una espiral y ese es un baile mortal, porque cuando se tocan en el centro desaparecen, sale con flash y salen dos rayos gamma en sentido opuesto, desaparece la materia. Entonces cuando se junta un electrón con un antielectrón salen dos rayos gamma, desaparece la materia y sale luz. Por eso se llama antimateria. Y bueno, hoy día se sabe que el protón tiene un antiprotón, que es un protón con carga negativa. El neutrón también tiene un antineutrón. Los neutrinos también tienen antineutrinos, que ahí ya no se caracterizan, no se diferencian por la carga, sino por otras propiedades que tienen. Que no nos interesa discutir en este nivel del curso. Entonces, las fuerzas débiles son aquellas que hacen que las partículas subatómicas se transformen unas en otras. Y estas, por ejemplo, causan radioactividad, porque si uno tiene un núcleo,
con varios protones que, si bien las fuerzas nucleares los pegan cuando hay muchos protones, igual están al borde así de explotar por la fuerza eléctrica. Entonces, si a un neutrón se le ocurre convertirse en protón, deja la embarrada, pues desequilibra el núcleo y se explota, y eso es una de las causas de la radioactividad, la interacción de ellos. Bueno, esto es una de las formas de clasificar las fuerzas según su naturaleza. Otra forma, que es la que vamos a usar más bien aquí en este curso, porque no vamos a estudiar ni física nuclear, ni física de partículas, estamos estudiando física mecánica, para aplicar la directa ingeniería, la construcción, es según la forma en que actúan. Según la forma en que actúan. En que actúan. Y en este caso, las fuerzas se clasifican en dos grupos. El primero se llaman fuerzas de contacto. Fuerzas de contacto en que los cuerpos deben estar en contacto para que actúen. ¿Ah? Los cuerpos deben estar en contacto. Deben estar en contacto para que actúen. Estar en contacto para que actúen. Por ejemplo, podría ser levantar un objeto, levantar una maleta, levantar un maletín. Arrastrar una cosa, arrastrar una caja. Arrastrar una caja. Tirar de una cuerda. Cuando sacan a pasear un perro. De la cuerda, tirar de una cuerda. El roce es una fuerza de contacto porque para que actúe, por ejemplo, cuando hace frío uno se frota las manos, pero tiene que frotarse las manos. Entonces esas serían las fuerzas de contacto. Los cuerpos están en contacto. Pero hay otro ¿Perdón? tipo de fuerza, ¿sí? O sea, estarían dentro de las primeras que dijimos, la, según su naturaleza mecánica, ¿cierto? Exactamente. Todas las fuerzas mecánicas serían fuerzas de contacto. Ya, perfecto. Muy bien. Y hay otro tipo de fuerzas que son las fuerzas de acción a distancia. ¿Mm? Fuerzas de acción a distancia. Estas fuerzas actúan a través de espacio vacío sin que haya contacto. Fuerzas de acción a distancia. ¿Ah? O sea, estas actúan a través del espacio vacío. Vacío. Por ejemplo, tenemos los imanes, la fuerza magnética. Fuerza magnética. Esa es una fuerza de acción a distancia porque si uno tiene un imán, este es el imán, y uno tiene un alfiler, el imán lo atrae sin que esté en contacto, que es la utilidad de los imanes. Entonces esas serían fuerzas de acción a distancia. Entonces vamos a ver ejemplos de ambos tipos de fuerza ahora. Entonces partamos con las fuerzas de acción a distancia. Entonces veamos ejemplos de fuerza de acción a distancia. De fuerza de acción a distancia. De acción a distancia. Y aquí es el peso. Acción a distancia es el peso. Sería el peso o fuerza de gravedad. Claro, porque si esta es la superficie de la Tierra, ¿m? Aquí están los árboles, aquí estarían las personas, las casas, en fin, los perros. ¿M? Cuando uno suelta un objeto que tiene masa, el objeto cae hacia la Tierra y cae con la aceleración de gravedad, ¿cierto? Si cae acelerando, significa que hay una fuerza que lo atrae hacia la Tierra. Y esa fuerza que lo atrae, que es la que causa esa aceleración, es lo que llamamos peso. Entonces, el peso es el producto de la masa por la gravedad. Masa por aceleración sería la fuerza. Esa fuerza que sería masa por aceleración es lo que nosotros llamamos peso, mg. Porque se acelera por la segunda ley de Newton a una fuerza. Y esta fuerza es de acción a distancia porque los cuerpos no están en contacto,
este cuerpo cuando cae, pues no está en contacto con la Tierra y la Tierra lo atrae como una suerte de imán, pero no es imán porque la Tierra atrae manzanas y los imanes no atraen las manzanas, por ejemplo, o atrae una nuez o una piedra que no lo atrae, o sea, atrae cualquier objeto con masa. Entonces, esta sería la fuerza de gravedad o peso que sería. Y el peso actúa sobre todos los cuerpos y atraviesa la materia. O sea, me explico. Si yo estoy en un edificio de varios pisos y estoy arriba, o suelto una manzana arriba, igual la fuerza de gravedad atraviesa el edificio y lo atrae. ¿Se fijan? Atrae las cosas, pasa a través. Si yo estoy en un quinto piso, igual la fuerza de gravedad me atrae. Entonces, así por ejemplo, uno tendría que, si tenemos una masa de 1 kilo, el peso de esa masa, el peso sería 1 kilo por la aceleración de gravedad que es 9,8 metros partido segundo al cuadrado y sería 9,8 newton. O sea, casi 10 newton. Por eso yo les decía que un newton era el peso de 100 gramos, porque si tenemos una masa que son 100 gramos, que es 0,1 kilo, el peso de esa masa sería 0,1 kilo por 9,8 y eso sería 0,98 newton, o sea, es casi un newton. Por eso les decía que un newton equivale al peso de 100 gramos, casi, un poquitito más. Y por eso que 1 kilo pesa 10 newton. Ahora, si tenemos una masa de 5 kilos, por ejemplo, la fuerza de gravedad, el peso de la masa, va a ser 5 por 9,8 newton y eso sería 49 newton. ¿Se fijan? Entonces, 5 kilos pesan 49 newton. Y esa es la unidad de fuerza del sistema internacional, entendiendo que un newton es más o menos el peso de una masa de 100 gramos. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, profesor, vamos bien. Ya. Bueno, hay ideas que son buenas y si se implementan bien, funcionan bien. Hay ideas que son malas y si aunque se implementen bien, no dejan de ser malas. Y yo creo que la siguiente fue una mala idea, creo yo, que es la siguiente. Una persona que dijo, mira, vamos a hacer algo. Inventemos el sistema técnico. Sistema técnico, ¿ya? El sistema técnico de unidades dice en que la unidad de fuerza va a ser el kilo peso. La fuerza se mide en kilo peso. O kp, o kilopondio también le llaman así, kilopondio. ¿Ah? Bueno, la cosa es que 1 kilo peso se define como 9,8 newton. Esa es la definición, un kp, 1 kilo peso, es 9,8. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una masa de 1 kilo, el peso de esa masa va a ser 1 por 9,8, sería 9,8 newton, o 1 kilo peso. Entonces, la masa de 1 kilo pesa 1 kilo peso. Esa es la idea. Si yo tengo una masa de 5 kilos, ¿no es cierto? El peso de esa masa de 5 kilos sería 5 por 9,8, 49 newton. Pero si lo divido en 9,8 me da exactamente 5 kilos peso. Entonces, la idea del kilo peso era re buena, porque parecía ser re buena, porque así no había que hacer ninguna conversión. 3 kilos de masa y quedan 3 kilos de peso. Pero ¿cuál fue el problema? El problema es que las personas acortamos las palabras. Por ejemplo, por decir algo, corriente. Un río tiene una corriente de agua, un enchufe tiene una corriente eléctrica. Pero si un niño empieza a jugar con el enchufe y uno le dice, oye, te dan la corriente. No, no le dice, te dan la corriente eléctrica. O si el niño se empieza a meter en el río a donde, oye, cuidado, no te vaya a llevar la corriente. Entonces acortamos. Entonces, ¿qué pasó? La gente empezó a hablar de kilos masa, kilos peso, o sea, kilogramos, kilos peso, y después empezaron a hablar de kilo, y todo era kilo. Y eso generó una confusión enorme porque después la gente no sabía distinguir entre masa y peso, ¿ya? Porque todo era kilo.
Entonces no sabían si la masa varía con la altura, varía donde estemos, o si el peso es el mismo en todas partes, si el peso es un vector porque tiene dirección, la masa es un escalar y se armó todo un enredo. Ah, Entonces, ¿qué hay que entender? Por eso yo creo que no fue una buena idea. La masa es la cantidad de materia que tiene el cuerpo, ¿cierto? Es la cantidad de protones, neutrones y electrones. Entonces, esta es la cantidad de materia y a donde uno se vaya o donde uno esté, se lleva toda su masa, todos sus protones, todos sus átomos. Si yo me voy a la Luna, me voy al espacio interplanetario, interestelar, donde sea que me vaya, me llevo mi masa. Y por lo tanto, la masa que se mide en kilogramos no depende de dónde estoy ni de nada, es constante para un cuerpo. Por otro lado, el peso es la fuerza con que la Tierra atrae los objetos, fuerza con que la Tierra, nuestro planeta, atrae los objetos. Esto es por fuerza de gravedad, atrae los cuerpos. Por lo tanto, la cantidad de materia, esto es un escalar, la masa. El peso es un vector porque tiene dirección, uno pesa, pero pesa hacia abajo. ¿Correcto? Si yo me paro en un mueble, lo cargo hacia el suelo, no hacia el lado ni hacia arriba. El peso tiene una dirección. Y depende de dónde estamos. Porque si yo me voy lejos del planeta Tierra, el planeta Tierra me deja de atraer o me atrae muy débilmente, por lo tanto mi peso se reduce. Si yo estoy en la Luna, donde la gravedad de la Luna es un sexto de la gravedad de la Tierra, yo peso un sexto de lo que peso en la Tierra. O sea, si en la Tierra yo peso 60 kilos peso, en la Luna peso solo 10 kilos peso. ¿Ah? Entonces, depende también dónde estoy parado, en qué parte de la Tierra estoy parado, porque la Tierra no es homogénea. Entonces, si estoy parado arriba de una mina de plomo o de uranio, que tiene mucha masa, me va a traer más fuerte y voy a pesar más que si estoy parado en un lugar donde hay un vacío, por ejemplo, dentro de la Tierra. Entonces, o si estoy en los polos o si estoy en el Ecuador, cambia el peso. Entonces, el peso depende de dónde estamos parados. Entonces, no hay que confundirse. Ahora, cuando uno va a comprar un kilo de pan, lo que uno está pidiendo es un kilo peso de pan y se pone el pan en una balanza y ahí esa fuerza cambia, comprime un resorte, no sé, hace algo y uno mide el peso. Uno podría decir, deme 50 newton de pan, pero probablemente la persona no le va a entender. Entonces, pero hay que entender eso, uno habla de kilos peso. Y obviamente si ustedes van a una obra y hablan con los operarios, no le van a decir, hay unos sacos de 20 kilos, no van a decir, oiga, maestro, muévase esos sacos de 200 newton, porque los va a quedar mirando. ¿No? Dicen, mueve esos sacos de 20 kilos, pero se entiende que son kilos peso. Ya. Bueno, eso, entonces, esta es la fuerza de gravedad y es un caso de la fuerza con que la Tierra nos atrae. perfecto. Perfecto. Y siempre actúa, siempre actúa. Todos los cuerpos masivos aquí en la superficie. Ahora, si yo me alejo de la superficie, disminuye, pero la ingeniería ustedes la van a hacer probablemente a nivel de la superficie, así es que no vamos a considerar la reducción de la gravedad con la altura. El segundo tipo de fuerzas son las fuerzas de contacto. Fuerzas de contacto. Entonces, estas fuerzas, los cuerpos tienen que estar en contacto para que actúen. Entonces, pongamos dos cuerpos en contacto, pongamos una superficie, ¿ah? Y aquí vamos a poner un objeto. Y aquí hay una fuerza de contacto que actúa sobre este objeto que puede tener cualquier dirección, nosotros no sabemos, así que la vamos a poner así, inclinada. No sabemos qué dirección tiene. Así que esa es la fuerza de contacto, ¿correcto? La vamos a llamar FC, que es la fuerza de contacto. Fuerza de contacto, que es la que ejerce la superficie sobre el objeto. Igual el objeto está sometido a su peso, pero no nos interesa eso en este momento, nos interesa fuerza que ejerce la superficie del objeto. Puede ser la mano de uno empujando algo, levantando una maleta, da lo mismo. Entonces, cuando un cuerpo está
sobre una superficie y se mueve sobre esa superficie y no se entierra en ella como en arenas movedizas ni se eleva como un avión, cuando se mueve en una superficie, ¿ya? Siempre conviene elegir el eje X paralelo a la superficie para poder describir el movimiento. Entonces uno siempre elige el eje X paralelo a la superficie y en la dirección en que se va a mover. Y bueno, el eje Y, entonces por defecto va a ser perpendicular a la superficie. Ese es un ángulo de 90 grados. Ahora, la fuerza de contacto entonces, para describir el movimiento, uno trabaja por separado cada dimensión, la dimensión paralela a la superficie y la perpendicular se trabajan por separado, entonces uno esta fuerza de contacto la descompone en sus componentes paralela y perpendicular a la superficie. Esa fuerza de contacto va a tener aquí una componente que va a ser paralela a la superficie, ¿cierto? Y va a tener otra componente que va a ser perpendicular a la superficie. Ese es nuestro sistema. Entonces, esta fuerza es la componente paralela, la vamos a llamar la fuerza paralela, y esta es la fuerza perpendicular. La componente perpendicular de la fuerza de contacto, entonces reemplazamos la fuerza de contacto por sus dos componentes, la paralela a la superficie. Y estas dos componentes de la fuerza de contacto tienen nombre. La componente paralela se llama roce, fuerza de roce. Esta es la fuerza de roce. Y la vamos a llamar R. Entonces la componente paralela a la superficie de contacto es roce. Y la componente perpendicular a la superficie, los matemáticos a lo perpendicular le llaman normal. Los matemáticos a lo perpendicular lo llaman normal. Por ejemplo, las rectas normales son las rectas perpendiculares. Los planos perpendiculares se llaman planos normales. O la recta normal a un plano es la recta que es perpendicular al plano. Entonces, esta componente se llama normal. Entonces, esta es la fuerza normal, que es la componente perpendicular al plano de contacto. Y la vamos a llamar con la letra N de normal. Entonces, la fuerza de contacto entre las dos superficies tiene una componente paralela al plano, que es el roce, más una componente perpendicular al plano, que es la normal. Y esa es la fuerza de contacto. Y lo que vamos a hacer, vamos a ver cada una de las fuerzas ahora de estas dos componentes por separado. Vamos a estudiar estas dos componentes por separado. ¿Ya? Sí, ¿Está profesor. claro hasta aquí? ¿O hay alguna consulta? No, vamos súper bien. Vamos súper bien, ya. Veamos cada una. Entonces partamos con la fuerza normal. Entonces veamos 2, 1, fuerza normal. ¿Qué diablo es esta fuerza normal? Pongamos un cuerpo en una superficie horizontal. ¿Ya? Tenemos aquí la superficie horizontal, una mesa, y ponemos un cuerpo. Entonces, el diagrama de cuerpo libre, así se llama, o DCL, es el diagrama de fuerza. ¿Ah? Son todas las fuerzas, el diagrama con todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Diagrama con todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Que actúan sobre un cuerpo. Sobre un cuerpo. De ahora en adelante yo siempre voy a escribir DCL, ¿eh? No voy a escribir de nuevo diagrama de cuerpo libre que tiene muchas letras, pero son todas las figuras. Entonces pongamos un cuerpo sobre una superficie, una mesa, una caja, ¿ya? Sobre una superficie. Entonces nosotros sabemos que este cuerpo va a ser atraído con la Tierra simplemente por el hecho de que tiene masa, va a ser atraído. Y si el cuerpo tiene una masa, M, la fuerza con que la Tierra lo atrae va a ser la masa por la gravedad. Entonces va a haber un peso hacia abajo que es mg. Este cuerpo carga la superficie que lo sostiene, la carga.
y por lo tanto, como la carga y le ejerce esa fuerza de gravedad, ese cuerpo va a reaccionar por acción y reacción sobre el cuerpo y le ejercer una fuerza hacia arriba. Esa reacción que se produce cuando este cuerpo carga es la fuerza normal. De ahí viene la fuerza normal. ¿Se fijan? Es la reacción. Y es la fuerza que evita que el cuerpo se entierre en el otro. Si la superficie es sólida, por ejemplo, una calle por la cual uno camina, andan los autos, la normal es la que evita que los cuerpos se entierren. Si fuera arena movediza o agua, el peso lo haría hundirse. Pero nosotros vamos a estudiar el caso de fuerzas de contacto sobre superficies sólidas. Entonces, la normal. Y como no hay movimiento en esta dirección, en la dirección perpendicular no hay movimiento, aquí, en la horizontal puede haber movimiento, pero estamos viendo la perpendicular, entonces la sumatoria de las fuerzas en la dirección perpendicular, ya vemos el eje Y, y este es el eje X, ya sabemos el movimiento, tiene que ser cero. Como el cuerpo no se entierra ni se eleva, entonces la magnitud de la normal va a tener que ser igual a la magnitud del peso, porque una va para arriba y va para abajo. Entonces, en este caso, que sería el caso A, tenemos que la normal es igual al peso. Y por eso entonces esa es la misma fuerza cuando uno está parado sobre el suelo, ¿ah? Uno pesa y la normal es la que a uno lo mantiene sobre el suelo y que no siga para abajo. O bien, cuando uno está en una silla, pues, la silla a uno sostiene una fuerza normal. Y esa es la normal. ¿Queda claro? Ahora, Sí, en general, ¿está claro esto? Sí. sí, sí. Ya. En general, como se da esto que la normal es igual al peso, uno tiende a pensar que la normal es siempre igual al peso. Pero eso no es así. No siempre es igual al peso. Veamos otros casos. Veamos un caso B en que el cuerpo está sobre la superficie horizontal, actúa el peso hacia abajo, pero imaginemos que este cuerpo además lo cargamos con una fuerza F hacia abajo. Lo cargamos. Por ejemplo, nos sentamos arriba o nos apoyamos en el cuerpo o le ponemos una caja. Entonces, además del peso, lo cargamos con una fuerza. Entonces, aquí la fuerza que actúa hacia arriba, que es la normal, se tiene que cumplir que las fuerzas hacia abajo tienen que ser igual a la fuerza hacia arriba, porque hay equilibrio en esta dirección, no se mueve. Entonces, en este caso, la normal tiene que ser igual al peso más la fuerza. ¿Se fijan? Y en este caso es mayor que el peso. En este caso sería mayor que el peso, la normal. Por eso cuando uno tiene una mochila pesada, una maleta pesada, y uno la deja, uno se siente como livianito, porque la normal baja, y uno siente así como que se estuviera elevando, ¿cierto? Cuando uno deja cosas muy Sí. pesadas, y es por eso, por la normal. Pero hay otro caso, que es equivalente, que es cuando empujamos el cuerpo hacia arriba ahora, pero sin levantarlo, porque tiene que haber contacto. O sea, esta fuerza es menor o igual que el peso. Porque si es mayor que peso lo vamos a levantar y ya no hay contacto. Y estamos viendo la fuerza de contacto. Entonces, en este caso, la fuerza hacia abajo es el peso. Esto carga, porque esta fuerza no es capaz de levantarlo, así que presiona y el cuerpo reacciona a la superficie con la normal. Entonces, aquí las fuerzas hacia arriba tienen que ser igual a las fuerzas hacia abajo para el equilibrio y por lo tanto la normal va a ser mg menos f, que sería menor que el peso. Entonces, la normal puede ser mayor que el peso cuando comprimimos o menor que el peso cuando intentamos levantar. Eso es, sáquenme un peso de encima. ¿Ah? Es cuando se ejerce la fuerza hacia arriba y la normal baja, está menos aplastado. Ahora, si esa fuerza es igual al peso, eso significa que queda ahí en equilibrio, ¿cierto? Y en ese caso la normal es cero. Si fuera un pelito así, un 10 elevado a menos 100, mayor que el peso, este se empezaría a elevar, ¿verdad? Cuando es igual al peso, ese es el límite del contacto. Entonces, esto se considera como el límite de contacto.
cuando la normal se hace cero. Si la normal es distinta de cero, hay contacto. Y cuando la normal es igual a cero, es el límite del contacto. Cuando ya se va a perder. Por ejemplo, cuando tenemos un avión que va partiendo por la pista, ¿ya? ¿Y en qué momento despega? Bueno, el momento en que despega es cuando la normal es cero, significa que despega. O si uno, por ejemplo, tiene una pelota así y suelta una bolita que empiece a caer. ¿En qué momento despega la bola de la pelota? Es cuando la normal se hace cero. Entonces, ese es el límite de la normal. Cuando se hace parar, la normal es cero. ¿Correcto? Entonces, esa es la causa de la fuerza normal. En el caso, hay un caso interesante que es el plano inclinado. Hasta aquí hemos trabajado con superficies horizontales, pero veamos el caso de una superficie inclinada, inclinado, que es una máquina simple. Esta pertenece a máquinas simples. Después vamos a ver esas máquinas simples, ¿eh? En la próxima clase. O podríamos hacer un taller y dijimos que íbamos a ver. Pensemos un plano inclinado y ponemos un objeto aquí arriba. Entonces, supongamos que lo dejamos caer, supongamos que el movimiento va a ser hacia abajo, el movimiento, ¿ya? Con un refalín. Entonces, veamos las fuerzas que actúan sobre el diagrama de cuerpo libre. Entonces, el diagrama de cuerpo libre nos va a decir, mire, actúa una fuerza hacia abajo, perpendicular, ¿cierto? Esta es perpendicular, que es el peso. Peso siempre actúa hacia abajo, el mg. Y bueno, este cuerpo obviamente va a cargar el plano y por lo tanto aquí hay una fuerza normal que también va a actuar sobre el cuerpo. Siempre, si hay contacto, tiene que haber normal y roce. Entonces va a haber aquí una fuerza normal hacia arriba, que es el ejerce del plano. Y eventualmente, si este cuerpo se mueve hacia abajo, habría una componente de roce, pero no nos interesa el roce. Ya pensemos que nos va a preocupar solo normal. Pensemos que aquí, en esta superficie, es de vidrio, vidrio con lavaza, con jabón, con aceite, ¿ya? Con jabón, para que el roce sea prácticamente cero, deslice cosa, ¿ya? Así que nos vamos a preocupar roce. Entonces, cuando uno tiene un cuerpo sobre un plano, uno sabe que conviene elegir el eje X paralelo a la superficie, como este cuerpo se va a mover sobre el plano, vamos a elegir el eje X paralelo a la superficie y en la dirección del movimiento. Uno siempre tiende a pensar que el eje X es en la dirección horizontal, pero es más fácil describirlo en la dirección del movimiento. Ya se sabe, se han pasado siglos desde Newton, entonces elegimos el eje X ahí y apunta. Y el eje Y, bueno, va a ser perpendicular, pues, elegimos para arriba. Entonces, el peso, este ángulo, uno puede mostrar fácilmente que este ángulo vale alfa. Después se lo voy a demostrar, pero no este momento, alfa. Entonces, el peso uno lo puede descomponer en dos componentes. Una componente que es aquí, hacia abajo, la componente del peso, y una componente paralela al eje, que esas serían las dos componentes del peso. Entonces uno separa el peso en sus dos componentes. Esta componente es mg por coseno y esta que está al frente es el seno. Entonces esta componente va a ser mg coseno de alfa. Y esta componente es mg seno de alfa. Esta componente paralela al plano es que hace que los niños deslicen por los refalines o que una bicicleta vaya en bajada así facilita, es el peso que ayuda. Y esta componente es la que tiende que si uno tiene un plano inclinado y pone un pie arriba, por ejemplo, uno le pone el pie arriba, el plano tiende a caerse. ¿Se fijan? Debido a esta componente del peso. Ahora, como no hay movimiento, como el cuerpo no se mueve, vamos a poner aquí la normal, ¿ya? Esta es la normal. Como el cuerpo no hay movimiento en el eje Y, en esta dirección no hay movimiento, aquí, no hay movimiento en el eje Y.
O sea, la aceleración en el eje Y es cero. El cuerpo no se mueve aquí. Entonces, necesariamente, la normal, la fuerza de esta dirección tiene que ser la misma. O sea, la fuerza hacia arriba tiene que ser hacia abajo. Entonces, la normal tiene que ser igual a mg por coseno de alfa. Esto en un plano inclinado. Y esta componente del peso es la que hace que los cuerpos caigan. Siempre, esto es una receta. ¿Ya? ¿Cuál sería la receta aquí? Vamos a ir a este lado. El método, bueno, en ciencia uno le llama método a la receta, suena más bonito. Entonces le vamos a poner método, sería lo siguiente. Siempre que haya un plano inclinado, siempre, ¿ya? Que tenga una cierta inclinación, alfa, y tengamos un cuerpo arriba, el peso siempre lo vamos a descomponer en una componente que va a ser perpendicular a la superficie, un poquito más corto, que es mg coseno de alfa. Esta componente perpendicular es mg coseno de alfa y es perpendicular a la superficie y tiene una componente paralela que es mg seno de alfa, siempre. Entonces, siempre que tengamos el peso, lo vamos a cambiar por esas dos componentes. Y el eje X lo vamos a dejar paralelo a la superficie, puede ir para arriba o para abajo, no sé, este va a ser el eje X, ¿ya? Puede tener cualquiera de esas dos direcciones, y el eje Y va a ser perpendicular, siempre en los planos inclinados. Este es el eje Y, siempre. Puede apuntar para arriba o para abajo, ¿ya? Esto es la receta. ¿Y cómo sabemos que este ángulo es alfa? Este ángulo es alfa por lo siguiente, porque cuando tenemos el plano inclinado, lo voy a mostrar acá, tenemos la perpendicular al plano, esta es la perpendicular, y el peso es perpendicular al suelo, ¿cierto? Es perpendicular al peso. Si este ángulo vale alfa, este ángulo va a ser 90 menos alfa, porque este es un ángulo recto. Y si este es un ángulo recto, entonces este tiene que ser alfa. Por eso el peso siempre forma un ángulo alfa con la normal. Y de ahí viene que la normal, la fuerza normal en los planos inclinados va a ser igual a mg por coseno de alfa. ¿Quedamos claros? Sí, profesor. Ya. Hagamos un ejercicio. Entonces, el ejercicio va a ser el siguiente, ejercicio 1. De ahí vamos a pasar al roce, vamos a hacer un ejercicio. Ya. Y si quieres, podemos hacer más ejercicios aquí de aplicación o si tú quieres, te puedo dar el link a esa clase y ver después ejercicios de aplicación. Y terminamos Sí, antes, depende de ti. sí, pongámosle con el link, así aprovecho de hacer harto ejercicio. Eso, ya. Entonces, vamos a pasar roce después y te doy el link. Ya. El Ya. ejercicio 1 sería un cuerpo, un bloque de 5 kilos, está sobre un plano inclinado. Sobre un plano inclinado. Como se muestra en la figura, para hacerla corta. Como se muestra en la figura. Muestra en la figura. Entonces, si el roce entre el bloque entre el bloque y el plano es despreciable, o sea, se considera cero. En ese sentido, no es que uno le haga un desprecio, despreciable, o sea, en el fondo que tiende a cero, se pide. Entonces, parte A, diagrama de cuerpo libre, que es el diagrama de las fuerzas. Parte B, fuerza total sobre el bloque. ABC, fuerza normal. Y D, aceleración con que desciende el bloque. Desciende el bloque. ABCD. Y E, tiempo que tarda en llegar, tiempo que demora
en llegar a la base, si está inicialmente detenido, si está inicialmente detenido, ¿no? Y la figura es esta. Tenemos un plano inclinado, aquí tenemos el bloque, este plano tiene una inclinación de 30 grados y el bloque está a una distancia de 3 metros de la base y está con velocidad inicial cero. O sea, se suelta un bloque de 5 kilos y aquí el roce, no hay roce, el roce tiende a cero. Por eso digo, es un metal pulido y aceitado. Entonces el bloque va a deslizar con roce despreciable. Esa es la situación. Entonces veamos cómo se hace este ejercicio. El ejercicio sería de la siguiente manera. El primer paso, siempre, para resolver los problemas de dinámica, es hacer el diagrama de cuerpo libre. O sea, ver cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Entonces, en este plano inclinado, en 30 grados, las fuerzas que van a actuar sobre este cuerpo, porque uno ve las fuerzas que actúan para después sumarlas vectorialmente y luego ver, aplicar la segunda ley de Newton, obtener la aceleración y con la aceleración ya es cinemática. Entonces, las fuerzas que van a actuar sobre este cuerpo va a ser, uno, el peso, ¿cierto? Porque tiene peso, porque tiene masa. El peso, que sería 5 kilos por 9,8 y eso sería 49 newton. El cuerpo, como está sobre un plano, sobre una superficie, hay una fuerza de contacto, por lo tanto va a actuar una fuerza normal. Tiene que haber una fuerza normal y en general habría una fuerza de roce, pero en este caso no hay roce. Así que esas son las dos únicas fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y este es el diagrama de cuerpo libre, el diagrama de fuerza. Son las únicas fuerzas que actúan sobre ese bloque. Nosotros lo ponemos arriba, lo soltamos y el peso y la normal actúan. Si hubiera roce, actuaría el roce, pero no hay roce. Ya. Ya. El segundo, ¿ah? No, le digo que sí, que sí. Ya. El segundo Vamos. paso es establecer el sistema de referencia. Decir hacia qué lado vamos a llamar positivo y hacia qué lado vamos a llamar negativo, porque las fuerzas tienen direcciones. Entonces hay que establecer direcciones. Eso lo establece uno. Entonces el método dice, mira, elige el eje X paralelo a la superficie. Entonces, cuando vamos a innovar, vamos a elegir el eje X paralelo a la superficie. Como es un plano inclinado, va paralelo a la superficie. Dice, y tome la dirección positiva en la dirección en que se va a mover el cuerpo, porque así las velocidades y las distancias todas son positivas. Entonces, al soltarlo como ahí para abajo, bueno, hacia allá el eje positivo, o sea, todo lo que va para abajo va a ser positivo. ¿Correcto? Dale. Sí. Y el eje Y es perpendicular, pues. Así que ahí lo vamos a tirar para arriba el eje Y. Y ahí da lo mismo. Vamos a decir que lo que va para arriba es positivo y lo que va para abajo va a ser negativo. Podríamos haberlo hecho al revés, pero lo mismo. Ahí tenemos el sistema de referencia. Acá vamos a hacer el sistema de referencia con el cual vamos a trabajar. Perfecto. Entonces, después dice, escriba la fuerza en el sistema de referencia porque tenemos que sumarlo. Entonces, bueno, para abajo, entonces el peso, nosotros sabemos que el peso siempre se puede escribir así, como una componente hacia abajo, que es, y otra componente paralela al plano, ¿cierto? Ya lo vimos. Esta componente paralela es mg seno de alfa, la que lo hace caer, ¿no? Ujú. Esta es mg seno de alfa. Y esta es mg coseno de alfa, en que este ángulo sería alfa. Entonces el peso lo reemplazamos en sus dos componentes. Entonces el mg coseno de alfa valdría, sería 49 newton
por coseno de 30. ¿Y cuánto nos da eso? 42,44. 42,44 newton. Perfecto. Entonces ponemos 42,44 newton. Y la componente que hace caer al cuerpo por plano sobre plano es mg seno de alfa, que sería 49 newton por seno de 30. ¿Y cuánto nos da eso? 24,5. 24,5 newton. Ya. Luego el método dice, calcule, primero siempre nos dice calcule la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, en esta dirección, porque esa sumatoria de las fuerzas va a ser siempre cero. Mientras el cuerpo esté pegado a la superficie, no se eleve ni se entierre, es cero. Y eso nos permite calcular la fuerza normal. Entonces uno dice ya, la sumatoria de las fuerzas en el eje Y es cero. ¿Y cuáles son las fuerzas en el eje Y? Para arriba va la normal, que sería positiva. N es el módulo de la normal. Entonces va hacia arriba la normal, que es positiva, y hacia abajo va el peso, le sumamos el peso, pero como hacia abajo es negativo, que sería menos mg coseno de alfa, y eso tiene que valer cero. O sea, la normal va a ser mg coseno de alfa, que en este caso la normal es 42,44 newton, ¿cierto? Y ahí tendríamos la fuerza Sí. normal. Esta era la parte A, esta era la parte C. La parte B, la fuerza total. Bueno, la fuerza total es, esta es la única fuerza que está desbalanceada, pues, es mg seno de alfa, que está en la dirección Y, pues, en el eje X. Para allá es la dirección Y, para allá es la dirección J, hacia dónde. Entonces sería, en este caso sería 24,5 newton en la dirección Y. Esa es. Y Perfecto. esta es 24,5 newton. ¿Cuánto vale la aceleración? La aceleración, bueno, la fuerza total es la masa por la aceleración. O sea, 5 kilos por la aceleración. La única aceleración es esta aceleración, porque va para abajo. Sería los 24,5 newton. Y ahí despejamos la aceleración, que va a ser 24,5 newton dividido en 5 kilos. ¿Y cuánto nos da la aceleración? 4,9 Sería 4,9 metros por partido segundo. por segundo al cuadrado. O sea, por cada segundo que descienda, su velocidad va a aumentar en 4,9 metros por segundo. O sea, va a Perfecto. partir a cero, un segundo es 4,9, al segundo siguiente va a ir 9,8 y así va a ir subiendo. Esta sería la parte A, B, C, la parte D. Y después nos dice cuánto tiempo demora en llegar a la base y con qué velocidad lo hace. Claro, ahora el problema es simple porque tenemos aquí el plano, aquí estaría la horizontal, aquí está el ángulo de 30 grados, tenemos el bloque con una masa de 5 kilos, sabemos que va a caer hacia abajo con una aceleración de 4,9 metros partido por segundo al cuadrado, la velocidad inicial es cero y está a una distancia de 3 metros. Entonces anotamos los datos, esta es la parte E. Aquí cuando uno ya calcula fuerza total, el resto es cinemática. Ya usamos la cinemática porque anotamos los datos, que sería la velocidad inicial, que es cero, la aceleración la conocemos, 4,9, y la distancia que va a recorrer, que van a ser 3 metros. ¿Qué buscamos? Bueno, buscamos el tiempo que se va a demorar en recorrer y la velocidad final, la velocidad con que llega aquí a la base. Y ahí usamos la cinemática, por ejemplo,
la velocidad final la podemos sacar con la fórmula 2. La velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, que sería 0 más 4. Ah, no, no tenemos tiempo. No la podemos usar. Entonces, como no tenemos tiempo, usamos la fórmula 3, que es para cuando no tenemos tiempo. La fórmula 3 dice que la velocidad final al cuadrado menos vi cuadrado es 2 veces la aceleración por la distancia. O sea, esto es 0. Tendríamos que la velocidad final al cuadrado es 2 veces por 4,9 por 3. Y la velocidad final va a ser la raíz de eso. ¿Cuánto es 2 por 4,9 y por 3? Eso es 29,4, ¿cierto? 29,4, sí. Y la raíz de 29,4, ¿cuánto sería? 5,42. ¿Cuánto? 5,42. 5,42. Entonces sería 5,42 metros por segundo, que esa es aceleración, y esto es 3 metros, así que sería metros cuadrados partido por segundo al cuadrado. Y ahí tenemos la velocidad con que llega. Y el tiempo, bueno, el tiempo lo podemos calcular como el cambio de velocidad dividido en la aceleración, sería la velocidad final menos la velocidad inicial partido por 4,9. ¿Y cuánto sería eso? 5,42 dividido en 4,9. Vale, sí, sí. Ahora sí que estaba anotando. ¿Cómo, profesor? 5,42 Ujú. es la velocidad final dividido en 4,9. 1,11. ¿Cuánto es? 1,1 segundo entonces. Sí, O sea, se va a demorar un segundo en llegar a la base. Y así se trabajan los planos inclinados. perfecto. ¿Quedamos claros? Sí, Entonces, siempre la receta es descomponer el peso en la componente paralela, que es mg seno, y la componente perpendicular, que es mg coseno. Y así uno trabaja los planos inclinados. Veamos ahora la segunda componente de la fuerza de contacto, que es el roce. Tú me dices cuando estemos listos aquí con esta página para cambiar. estamos listos. Ya, veamos ahora la otra, que sería el roce. Veamos, Rosa. Entonces, el 2,2 sería la fuerza de roce. Entonces, esta es la componente paralela de la fuerza de contacto. Tiene características. ¿Cuáles son las características que tiene? La primera es que siempre existe. Y esto es importante. Solo se puede reducir. Reducir. ¿Ah? Por ejemplo, con superficies pulidas, con lubricantes, ¿no es cierto? Lubricantes como aceite, jabón, ¿no? Jabón, etcétera. Pero siempre existe el roce. Y esto es lo que causa el desgaste de las piezas, en fin. Y también tiene una causa que no existen las máquinas de movimiento perpetuo. Una máquina de movimiento perpetuo es una máquina que se echa a andar y queda andando para siempre, sin necesidad de meterle energía. Pero eso no existe porque como siempre hay roce, y el roce siempre se opone al movimiento relativo de las superficies en contacto. Por lo tanto, siempre va a hacer que los sistemas se detengan, a menos que uno meta energía o fuerzas externas. Entonces, se opone al movimiento relativo de las superficies en contacto. Superficies en contacto. Superficies en contacto. O sea, por ejemplo, si yo me muevo para allá con la velocidad, el roce va a actuar en esa dirección. Pero si yo me muevo para allá la velocidad, entonces el roce va a actuar en la dirección contraria. Siempre se está oponiendo a que yo deslice sobre la superficie. Entonces, estas son dos características importantes que siempre existen y que tiene como consecuencia que no hay máquinas de movimiento perpetuo. Es una consecuencia importante.
movimiento perpetuo, ¿no? En Internet siempre aparecen máquinas de movimiento perpetuo, les encantan meterle imán y todo eso es falso. Mm. Uno sabe al tiro que no existen porque siempre hay roce y se opone el movimiento. Ahora veamos cómo es el roce, esta fuerza paralela a la superficie en contacto. Pensemos una caja que está sobre el suelo, ¿ya? Vamos a poner aquí el suelo y vamos a poner una caja. Entonces hagamos el gráfico. Aquí estaría la caja. O sea, este es el suelo, quiere decir, y aquí está la caja. Y pongamos a una persona empujando esta caja. Vamos a poner aquí a un señor, a una señorita, lo mismo, una persona que empuja la caja y ejerce una fuerza para allá. Y por lo tanto, el roce va a actuar en esa dirección. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo uno vería el roce en función de la fuerza? Uno ve esto, si uno empieza a empujar la caja con una fuerza chiquitita, uno ve que la caja no se mueve. ¿Ah? Si yo empiezo a empujar un camión, un auto, no se mueve, no se mueve, no se mueve. Hasta que de repente, ¡pum!, se empieza a mover, empieza a deslizar y baja el roce. Entonces, la fuerza de roce tiene como este gráfico más o menos. ¿Ah? Si uno graficara el roce en función de la fuerza aplicada, sería esto. Vamos a poner aquí la magnitud del roce, el módulo del roce. Ojo que el roce, el módulo del roce, el módulo en vector y por lo tanto siempre es positivo, en función de la magnitud de la fuerza aplicada. En la parte en que no se mueve, cuando uno empieza a empujar y no se mueve, está muy pesado, significa que el roce es igual a la fuerza aplicada. Entonces, hay una zona en que el roce es igual a la fuerza aplicada. Uno aumenta la fuerza hasta que llega a un punto en que se empieza a mover y por lo tanto baja el roce y aquí se está moviendo. Y así es la fuerza de roce. Cuando uno ha empujado un auto, uno sabe, uno quiere que el auto no se detenga una vez que se empieza a mover, porque si no es muy pesado ponerlo en movimiento de nuevo. Y es porque cuando se mueve es menor el roce que cuando está quieto. Entonces, esta parte en que no se mueve se llama zona estática. Esta sería la zona estática, en que no hay movimiento. Entonces, esta sería zona estática. Y para allá, ya sería cuando se empezó a mover, sería la zona dinámica. Entonces vemos que el roce dinámico, el roce en la zona dinámica, ese se llama roce dinámico, es más o menos constante. Y el roce estático, que actúa en la zona estática, varía entre 0 y un valor máximo. Este es roce máximo. Entonces el roce estático, que mientras no se mueve, es variable, varía entre el valor máximo y 0. Y el roce dinámico es más o menos constante. Y lo vamos a llamar RD. Entonces es rara esta conducta de roce. Es raro porque como el roce estático llega a un valor máximo, de repente cae y en la zona dinámica se empieza a mover y constante. Entonces, para ver, tenemos que ver la interfaz en que es la zona en que se juntan los cuerpos. Veamos la zona de contacto. Veamos la zona de contacto de los cuerpos para entender el roce. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces nos vamos a enfocar en esta zona. Entonces vamos a hacer una ampliación de esa zona. Va. Vamos a hacer una ampliación de esa zona. De nuevo. Entonces, cuando nosotros vemos la zona de contacto, realmente si la vemos, lo que nosotros vemos recto, si lo vemos a nivel con una lupa o un microscopio, son superficies irregulares así. Las superficies son sumamente irregulares. ¿Ah? Lo que uno ve recto realmente irregular, una madera, una tabla, la tierra, tienen así cimas y valles.
Y la superficie también recta de la caja también va a ser con cimas y valles. Entonces van a ver así, valle y así. Entonces las superficies se interpenetran, estas cimas y valles son irregulares. Entonces, claro, si uno mueve para allá, se van a ir chocando las cimas entre medio y van a ejercer una fuerza. Si para allá está la velocidad, la fuerza debido a los choques va a ir en sentido opuesto. ¿Se fijan? Entonces, esa fuerza aquí es la que van a dar como fuerza neta el roce en esta dirección. ¿Queda claro? Sí, Eso es lo que pasa, es como arrastrar así un serrucho sobre otro serrucho, pues. Van a ir claro. soltando los dientes. Ahora, ¿por qué el roce estático es mayor? Porque aquí uno entiende, claro, si yo pulo esta superficie o le echo un aceite, por ejemplo, claro, el aceite rellena estas cosas y no se interpenetran tanto, y si pulo, reduzco la interpenetración, ¿verdad? Entonces uno lo puede mejorar. ¿Por qué el roce estático es mayor? Porque cuando las superficies están quietas, hay puntos que están tan pegados a nivel microscópico como este, por ejemplo, que se forman enlaces químicos en esos puntos. En algunos puntitos se forman enlaces químicos, quedan enlazados. Entonces, esos enlaces químicos, que se unen así moléculas a los átomos, son como gotitas de pintura. Entonces, para ponerlo en movimiento, además de sobrepasar estas cima y valle, hay que romper esos enlaces. Por eso el roce, el roce estático llega a un valor máximo, y cuando se rompen esos estados, esos enlaces, ahí ya la empiezan a quedar solamente la superposición entre estas vallas. ¿Sí queda claro? Y por eso el roce toma esos valores. Ahora, obviamente, si las superficies están muy penetradas, muy cargadas, es mayor el roce, ¿cierto? Porque se interpenetran más. O sea, si las superficies están así, por ejemplo, hay menos roce a que si están así, ¿cierto? Aquí hay menos roce y aquí va a haber más roce. ¿Estamos de acuerdo? Entonces podemos decir, claro, porque ahí se interpenetran más, cuesta más moverlas así que así. Entonces nosotros podríamos decir que el roce, la magnitud del roce, es proporcional, eso va a ser proporcional a cuán apretadas están las superficies entre sí. Cuán apretadas están las superficies entre sí. Las superficies entre sí. ¿No? Mira, voy a volver aquí al video para hacer una pequeña demostración de lo que quiero decir. Ya, Voy a volver aquí, dejar de compartir y voy a volver aquí a la sala. Aquí, mira. Aquí, aquí estamos. Ya. Lo que pasa es, claro, se interpenetran aquí y obviamente si yo me muevo para allá, van a ir chocando, si muevo para el lado contrario va a roce. Si las superficies están un poquito interpenetradas, cuesta menos que si están más apretadas, ¿cierto? Ahí hay más roce. claro. De hecho, si uno se frota así suavecito, roce pequeño, se aprieta así. Esa es la idea de roce. ¿Está claro? Ya, volvamos al dibujo. Ya, Perfecto. era para estar seguro. Volvamos. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Compartir. Después vamos a tener que hacer una clase de puro ejercicio, ¿eh? Toda la Súper. pantalla. Nosotros habíamos hablado eso. Bueno, la Sí, clase que viene la podemos hacer puro ejercicio y después la clase de energía, ¿verdad? Eso dijimos. sí, eso dije. Ah, perfecto. Entonces, el próximo jueves hacemos puro ejercicio de esto. Entonces, el roce es proporcional a eso. Pero una medida de esto, de cuán apretada, de hecho, por ejemplo, uno ve que hay unos bancos así cuando uno quiere cortar una tabla, por ejemplo, las ponen en una mesa así la tabla y le aprietan aquí con unas prensas, con un tornillo, ¿has visto así para sujetar? Ahí.
y el roce hace que esta cuestión ni se mueva, porque es apretadísimo. Entonces, una medida de esto es la fuerza normal, la magnitud de la normal, porque cuando la normal se apretaba más, ¿recordamos? Cuando teníamos aquí la normal, a ver, vamos aquí donde está la normal. Aquí, cuando cargamos el cuerpo, la normal aumenta, ¿cierto? Y cuando lo apretamos menos, la normal baja. Entonces, mientras más apretado, mayor es la normal. Entonces, Vale. una medida de cuán apretado es el cuerpo es la fuerza normal, o sea, podríamos decir que la magnitud del roce es proporcional a la fuerza normal. Ojo, que no estoy diciendo que el roce sea proporcional a la normal, estoy diciendo la magnitud. Esto es falso porque viene en dimensiones distintas. ¿Eh? Ojo con eso. Viene en dimensiones distintas porque el roce viene en la dimensión paralela y la normal en la dirección perpendicular. Es como que alguien viva en la sexta dimensión. No tiene nada que ver con nosotros, no lo vemos. Pero la magnitud es proporcional. Esto es la magnitud, este es el módulo del roce. O sea, lo que estoy diciendo aquí es que el módulo del roce es proporcional al módulo de la normal, que mide cuán apretado. Y bueno, sabemos que toda relación de proporcionalidad se convierte en igualdad introduciendo una constante, por lo tanto podemos decir que el roce es una constante por la fuerza normal. Y esta es la expresión del roce. Y esa constante, que depende de las superficies, porque no es lo mismo deslizar sobre vidrio que deslizar sobre tierra o sobre metal o sobre madera. Esa constante mu define qué está deslizando sobre qué y se llama coeficiente de roce. Y es característico de la superficie, ¿ya? Coeficiente de Perfecto. roce. Y no tiene dimensión. Y lo que nos va a identificar es la superficie. Entonces sean estos casos. Esa es la letra mu. La ubican la mu, ¿cierto? Es como una U en que se le estira la patita y se llama Sí, mu. Es la M de los griegos. Un griego habría escrito así, mamá. No, no sé cómo se escribe mamá en griego, pero era la M. Entonces sean estos casos. Sean estos casos. Casos posibles. En el caso del roce dinámico, que es cuando la parte constante, el roce dinámico es un coeficiente de roce dinámico por la normal. En el caso del roce estático, en que el roce estático, vamos a llamar, es menor que un valor máximo, ¿cierto? Que ya donde se rompen los enlaces químicos y mayor o igual que cero. Este valor máximo se llama coeficiente de roce estático por la normal. Es el máximo valor. El roce puede valer entre 0 y este valor máximo. Y hay un tercer roce que se llama roce deslizante, roce rodante. El roce rodante es de las ruedas, de una rueda o de un cilindro que gira. Y en el caso del roce rodante, el roce rodante, que es igual al roce dinámico, pero es un coeficiente de roce rodante por la normal. ¿Y qué se cumple? Se cumple que el roce rodante es menor que el roce dinámico y menor que el roce estático, o sea, en ese orden. Por eso uno usa ruedas, porque en la rueda el roce es más chico que cuando uno desliza una caja. Por eso se claro, usan carritos y todo, y uno no anda deslizando. Entonces, por eso puse el roce rodante, porque ese es el más chico, en la rueda y en los cilindros. Y este ya sería de cajas que deslizan. perfecto. Veamos antes de... Hagamos un ejercicio. ¿Te parece que vayamos de un viaje o quieres hacer una pausa? Si Hagámoslo. hacemos un viaje, si quieres pausa o hacerla de una. No, pongámosle al tiro, no. En una. Ya, porque ahí Sí, estaríamos pagando como a las 9. Nos súper. quedaría como media horita. Hemos andado rápido. Y con los ejercicios les voy a dar ese link,
Si quieren ver, lo voy a poner en YouTube y la semana que viene. Ah, no, pues hacemos puro ejercicio la semana que viene, pues. Ya, mejor. Seamos Sí, pues yo bien, creo que ya. ahí vamos a llegar fresquito para los ejercicios con el link. Eso, sí, ya. Yo voy a mandar ese link para que hagan y hacemos ejercicio la semana que viene, van a quedar súper bien. Ahí van a ser como Superman. De verdad, van a ser súper poderosos. Ahí van a aprender ingeniería, porque vamos a ver las máquinas simples la próxima semana, que son la base de la ingeniería. Así que Súper. va a ser una de las mejores clases que tengan en la vida. De verdad, Y no personalizada es más encima. porque la haga yo, es por el tema, la importancia. Claro. Sí, ahí van a ver, pues. Van a poder quedar como reyes con su pareja, si se da la situación. Y ahí me van a dar razón, pero no voy a entrar en detalle. Ya, No, vamos a para ver. darle suspenso, para dejarle emoción. Pero de verdad va a ser una de las mejores clases. De hecho, vamos a ver hasta cómo se hacían las pirámides, sin necesidad de marciano. Bueno, veamos un ejercicio de roce, ¿ya? Vamos. Para hacer esto y después vamos a ver algunas consecuencias de roce y por ahí vamos a quedar por hoy. ¿Te parece? Me parece excelente. Entonces veamos un ejercicio. Entonces, ejercicio sería, se lanza, se lanza un bloque de 3 kilos sobre una superficie horizontal rugosa. Rugosa es de arrugada, o sea que tiene roce. Horizontal rugosa con coeficiente de roce, coeficiente de roce mu igual 0,3. Se dan son coeficiente de roce muy igual a 0,3. Si la velocidad del bloque, si la velocidad inicial, o sea, con que se lanzó del bloque, es de 10 metros por segundo, como paralela a la superficie, se pide. Entonces, la parte A, diagrama de cuerpo libre. La parte B, magnitud de las fuerzas normal y roce. Parte C sería fuerza total sobre el bloque. Fuerza total sobre el bloque. D, aceleración del bloque. Del bloque. Y E, distancia que recorre hasta detenerse. Distancia que desliza hasta detenerse. ¿Mm? Entonces tú me dices cuando hayas copiado este enunciado y lo resolvemos. ¿Cómo Ya lo se copié. hace? Estoy haciendo el diagrama ya. Ah, ya. Vamos entonces. Vamos. Paso 1, diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre nunca se hace ni al inicio ni al final. Siempre se hace en una situación intermedia. Eso es importante, intermedia. Ya. Entonces vamos a suponer que el bloque va deslizando en un momento hacia allá con una velocidad para allá. ¿Ah? Ya se lanzó y va para allá. Y ahí dibujamos las fuerzas. Entonces las fuerzas que van a actuar son el peso, ¿cierto? Como el bloque carga la superficie, va a actuar una fuerza normal, perpendicular. Y como se mueve hacia la derecha, va a actuar el roce hacia la izquierda. El cuerpo ya se lanzó, así que la fuerza con que se lanzó ya no interviene. Ese es el diagrama de cuerpo libre. ¿Estamos claros? Clarísimo.
Luego hay que definir el sistema de coordenadas para qué lado vamos a llamar positivo. Entonces, si se mueve para la derecha, en la dirección de la velocidad, ese va a ser el lado positivo. Para allá llamamos el eje X y el eje Y lo ponemos hacia arriba, perpendicular hacia arriba. Entonces, la parte B nos dice encontrar la fuerza normal. Entonces, una vez que uno tiene el sistema de coordenadas, siempre el método dice escriba la fuerza en el sistema de coordenadas. Escriba la fuerza. Bueno, este bloque es de 3 kilos, ¿cierto? La masa es de 3 kilos, por lo tanto el peso es 3 por 9,8 newton y eso sería 29,4. Entonces escribimos las fuerzas. El peso va a ser 29,4 newton, pero va hacia arriba está la dirección J y hacia allá está la dirección Y. Entonces va hacia abajo, así que sería menos J. La normal, la fuerza normal es la magnitud. La magnitud normal o de cualquier vector siempre es positiva. Así que va y va hacia arriba, así que va en la dirección de J. Y el roce, la magnitud del roce, que es positiva también la magnitud del roce, entonces el roce va a ser la magnitud y va en la dirección menos I, porque va para allá. Así que sería menos I. Esas serían las tres fuerzas, ¿correcto? Sí, Se escribe así, la ponemos en términos de magnitud porque no conocemos sus valores. Entonces el método dice, haga primero la suma de la fuerza en el eje Y, porque sabemos que ahí no hay movimiento, así que esas valen cero. Y nos permite obtener la fuerza normal. Entonces nosotros vamos a ser obedientes y vamos a calcular la sumatoria de fuerza en el eje Y son esta y esa. Así que va a ser la normal más menos 29,4 y eso tiene que ser cero. Y ahí despejamos la normal que nos da 29,4 newton. ¿Y por qué sacamos la normal? Porque teniendo la normal podemos calcular la magnitud del roce, que es mu por la normal, que en este caso sería 0,3 por 29,4 newton, y obtenemos que la magnitud del roce vale, ¿cuánto vale eso? 8,82. 8,8 newton. Perfecto. ¿Se fijan? Entonces, por eso uno necesita calcular la sumatoria de fuerza del eje Y para sacar la normal y con ella el roce. Si parto por el eje X, no voy a saber el roce. Ya. La fuerza total. Ya. La sumatoria de fuerza en el eje Y vale 0. La sumatoria de la fuerza en el eje X va a ser menos R. O sea, va a ser menos 8,8 newton. Y esa es la fuerza total. La fuerza total, entonces, como vector, sería de menos 8,8 newton en la dirección Y unitario. Y esta es la parte C. Va hacia allá va la fuerza total. La fuerza total va a ser en esa dirección. Y de 8,8 newton. O sea, el efecto de estas tres fuerzas, ¿ya? Estas tres fuerzas. Bueno, la normal se cancela con el peso y el roce es la que da la fuerza total, que es la que lo va frenando, por eso es negativa, se opone al movimiento. ¿Estamos claros? Sí, Ya. La parte, ahí tengo la fuerza, la parte E, la aceleración del bloque. Bueno, la fuerza total es la masa por la aceleración, tendríamos que la fuerza total era menos 8,8, 8,8 dijimos en la Newton, en la dirección y unitario, que sería la masa, eran 3 kilos por la aceleración. Entonces la aceleración va a ser de menos 8,8 newton, dividido en 3 kilos en la dirección y va a ser menos, ¿y cuánto da eso? menos 2,9. Menos 2,9 metros partido por segundo al cuadrado en la dirección Y. O sea, el bloque se va a mover hacia allá, en movimiento,
pero la dirección, la aceleración va a ser de menos 2,9 metros partido por segundo al cuadrado. Y el bloque va a deslizar hasta que su velocidad final sea cero, ¿cierto? Sí, Entonces, para la parte D, anotamos los datos, que sería la velocidad inicial, dijimos 10 metros por segundo, creo que era, ¿sí? sí. 10 metros por segundo. La velocidad final es cero. La aceleración es menos 2,9 metros partido por segundo al cuadrado. Todo está en el eje X. Y la distancia es lo que queremos calcular. Como no tenemos el tiempo, usamos la fórmula 3, que dice que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es 2 veces la aceleración por la distancia. O sea, ese menos está afuera, así que sería menos 100, sería menos 5,8 por la distancia, y la distancia va a ser menos 100 dividido en menos 5,8, y ahí se nos simplifica, y sería 100 dividido en 5,8. ¿Cuánto nos da eso? 100 dividido en 5,8, Sí, 17,2. 17,2 metros. O sea, el bloque va a deslizar 17,2 metros hasta detenerse. Y entonces todo, una vez que uno tiene las fuerzas, el problema se reduce a cinemática, pues, a lo que ya sabemos. ¿Quedó más o menos claro? Sí, este está un poco más complejo, pero con la práctica yo creo que voy a soltar la mano. Exactamente, la práctica sea el maestro, dicen. Así que hay que practicar. Esto se pueden ver ejercicios resueltos en YouTube. Yo les voy a enviar el link después de esa Súper, clase que hice de ejercicio, de la tutoría de una clase sincrónica que hago. Y dije ese bien, ejercicio, pues. Como ellos estudian por su cuenta esta parte, yo les hago ejercicio. Así que, y más lo que hagamos la próxima semana, está bien, ya. Veamos algunas observaciones. Y ahí vamos a quedar, ¿te parece? me parece. Porque cumplimos la meta. Observaciones. La primera es que digo, mira, el origen del roce es la irregularidad de la superficie, ¿cierto? Sí, Entonces, y a mí me dicen que siempre existe y que yo entonces nunca puedo tener una superficie con roce. Pero a mí se me acaba de ocurrir una idea. Y eso me voy a ganar el premio Nobel porque voy a hacer la primera superficie sin roce. Y voy a gastar 10 millones de dólares, vale la pena porque voy a hacer premio Nobel, en comprar un rayo láser y voy a hacer la superficie plana perfecta. La voy a pasar al rayo láser y voy a tener la superficie plana y por lo tanto hacer una superficie sin roce. Si hago eso, va a ser el peor endeudamiento de mi vida porque la superficie más plana, en el mejor de los casos, va a ser una capa atómica, una capa atómica. Y una capa atómica, los átomos a nivel atómico son como una bandeja de huevos. Entonces, en el mejor de los casos, no lo voy a resolver porque voy a tener capa atómica. Ahora, si se me pega una molécula de agua, cualquier cosa ya, me deja mal la escoba. Entonces, es imposible sacarse el roce. ¿Se dan mm, cuenta? Es imposible. Por mucho esfuerzo y por lo tanto no, nunca voy a inventar una máquina de movimiento perpetuo. Porque no me lo puedo perfecto. sacar, porque en mejor de los casos va a ser como una bandeja de huevo de que uno ve y flotar una bandeja de huevo con otra bandeja de huevo, obviamente va a haber roce. Sí. El segundo caso es la importancia del roce, porque uno piensa, los ingenieros mecánicos no les gusta el roce porque les desgasta las piezas de los motores, los ejes, los pistones, todo se descarga, aunque hay que verlo por el lado bueno, que gracias al roce tienen los mecánicos, Claro. pero bueno, esa mantención molesta. Ya, a los dueños de empresa le molesta. ¿Ah? Pero es re importante el roce. Primero, es necesario para el movimiento. Curiosamente, se opone al movimiento, pero es necesario para el movimiento. Claro, cuando yo les decía que el roce se opone al movimiento relativo, pero es necesario. Veamos a qué me refería.
Pensemos cuando caminamos, ¿ya? Cuando caminamos, este es el suelo. Uno lo que hace es tiende a mover el pie para atrás. Y el roce estático con el suelo es el que uno lo afirma. O si uno caminaría en banda, no podría. Entonces uno se apoya, te fijas, en el roce estático. Y yo puedo avanzar con mi otro pie. Esto se comprende mejor en un auto. Cuando un auto avanza, para allá, las ruedas giran en este sentido. Y en la carretera, entonces, la rueda experimenta el roce acá. Y por eso puede avanzar. Porque si no hubiera roce, la rueda cuando el auto se empantana gira en banda, po, Sí. y desliza y el auto no anda. Entonces el roce es necesario para el movimiento, ¿se fijan? Porque los cuerpos se apoyan en el roce. Lo mismo si yo llevo una caja, por ejemplo, aquí, este sobre el suelo, y la muevo para allá con una cierta velocidad y le pongo una caja arriba. Esta caja va a tender a deslizar cuando yo tiro esta, a caer. Y lo que la va a pegar va a ser el roce de esta. Entonces, si esta caja desliza aquí sin estar firmada, es porque el roce la sujeta y hace que se mueva con velocidad V. Y acá es cuando parte el movimiento. Si parte muy rápido, el roce no es capaz de sostenerla y se cae. Pero si no parte con una aceleración muy rápida, el roce es capaz de sostenerla porque es roce máximo y la sujeta. ¿Queda claro, no? Sí, queda claro. Entonces, primero, el roce es necesario para el movimiento. La segunda importancia biológica que tiene el roce, la A importancia modo biológica, a modo de anécdota, profe, ¿sí? y para complementar su idea anterior, me acuerdo una vez que limpiando mi moto, le puse ¿Ya? renovador al neumático, a los neumáticos. Renovador de neumáticos. Ve que esto es como medio aceitoso. Y en la primera dobla que me mandé en la moto me fui al suelo. Precisamente porque no había roce. Claro, pucha, y se veía re bonito. La moto así con Estaba los neumáticos limpiecita, limpiecitos, brillantes. parecía 0 kilómetros. Oh, la embarradita, claro. Y por eso cuando llueve también es peligroso, ¿ah? Sí, pues, Porque el agua se mete en las fisuras y el agua no es compresible, es como tratar de presionar una jeringa con agua, po. claro. Entonces, claro, ahí el roce también disminuye. ¿Para qué vamos a hablar del hierro? Bueno, dentro de la importancia biológica del roce estaría que es fundamental para la reproducción, po. La reproducción sexual, pues. Nosotros no nos reproducimos ni por esporas ni nada. Pero bueno, aquí yo voy a obviar los dibujos explicativos, ¿ya? Pero obviamente sin roce no funciona el cuento. Así es que bienvenido sea roce en nuestras vidas, ¿ah? Gracias, Para que Rosy. gracias a roce, Carlos. Ya, estimado, voy a volver aquí a la pantalla. Ya van a ser las 9. Le hicimos de corrido. No, Así que excelente. déjame volver, dejar de compartir. Ya se entendió la materia. Aquí volvemos. Ya me buscas. Estamos. ¿Y qué moto Ok. tienes? Ahora ya no tengo, la vendí hace un par de meses atrás. Ya, ¿y no la echas de menos? Sí, igual sí. Pero es que de repente Ya. tengo moto, la voy vendiendo y así me voy moviendo. Cuando extraño mucho la moto me compro uno y después la vendo. Ah, ya, ya. Pero siempre eres Así más motoquero. entretenido. Sí, Son sí, desde que entretenidas empecé las a motos, trabajar que sí, ando en pues. motito. Entretenida. Buena, buena. ¿Y ahora andas a pata, sí? ¿Andas a pata? Sí, en auto. O sea, no a pata en Ah, auto. en auto. Ah, ya, no, bien entonces, pues. Bien entonces. Ya pues, amigo Oscar, Sí, quedamos hasta aquí bien entonces dentro por de todo. hoy. Ya, pues, profesor. Ya, pues aprendimos algo nuevo. Recuerda que la Excelente clase. próxima clase va a ser magnífica. De verdad, les va a gustar. Ya, Oscar, Voy un a estar esperando ahí abrazo. Que pase un buen fin de un abrazo, semana. profe. Buen Sí, fin de. va a ver.
Que Ahí todo van bien, a chau, quedar chau. como ingenieros, van a empezar a perfilarse. Vale, Vale, adiós. un ¿En abrazo, dónde se chau. corta esto? Chao. Tengo aquí está, aquí se detiene.